desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tantas Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del Dial. Ellos lo pueden buscar en su Facebook, Extremo Comunitaria. Ya nosotros en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Hoy programa número 26, semana definitiva a puertas del plebiscito. Sabemos que este programa, bueno, nosotros lo subimos un poquito antes los días domingos, pero la radio lo está pasando a las 12, así que va a estar todo pasando cuando estén escuchando este programa en torno al plebiscito de la Constituyente. ¿Cómo estáis, Sebastián? Hola Jaime, hasta que llegó la invasión alienígena, po. Estamos a puerta de la invasión alienígena, plebiscito nacional, algo que lo veíamos bastante lejano en el tiempo, pero ya estamos ya a un día, bueno, aquellos que escuchen en la radio, nosotros grabamos el día sábado, pero esto se sube a las horas después de editado a Spotify, así que a esta hora, al mediodía, en la radio Extremo, estamos al medio de la votación trascendental importante. Hoy, Sebastián, en este programa 26 no estamos solos, nos acompaña don Javier Pineda, abogado, que vamos a estar comentando un poco acerca de este plebiscito y obviamente lo que se viene a posteriori, que se supone que estaría ganando el apruebo en este caso. ¿Cómo estáis, Javier? Hola, ¿cómo están? Muy bien, todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación y un agrado estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Bueno, pues estáis súper bienvenidos a estar acá a compartir esta horita que nosotros tenemos, que nos brinda la Radio Extremo y que lo compartimos a través de todos nuestros medios en internet, por supuesto. Oye, esta semana ha estado marcando la pauta varias cositas, entre ellas ya el término de esta franja electoral, ¿cierto? Que terminó por ahí por el jueves ya, y el cierre de campañas de los diferentes comandos, tanto del apruebo como del rechazo. Y bueno, quería preguntarte a ti, Javier, antes de entrar en la materia ya propiamente más de lo que viene en cuanto a la redacción de la nueva Constitución y el órgano que lo podría redactar. ¿Cómo viste tú estos días? ¿Cómo te ha tocado a ti el tema de la pandemia? ¿Y cómo viste finalmente el término de esta franja? ¿Crees que aporten algo a lo que se viene en esta elección? Mira, por suerte, respecto a la pandemia, todo bien. Y sobre la franja, yo creo que quedó en desfase y va a haber que darle unas vueltas posteriormente porque creo que el aporte que realizaron fue bastante bajo. De hecho, a mí me parece bastante absurdo tratar de convencer o informar en tan poco tiempo. Si uno podía apreciar la franja, en el mejor de los casos lograba durar un minuto, pero la mayoría parecía cortada, inconexa, en la cual no se podrían hacer grandes aportes. Lo único que destaco un poco fue la calidad de algunos videos de la Franja de Chile Digno, dirigida por Hernán Cafiero, que tuvieron algunos videos bastante emotivos, recordando algunas fechas históricas de la revuelta del 18 de octubre y días posteriores, pero fuera de eso, creo que la franja no aportó mucho. E incluso otro tema ahí a instalar es la impunidad con la que actúa la campaña del rechazo. O sea, reformar para rechazar, o sea, rechazar para reformar, sabemos que un tongo, algunos mitos que instalaban respecto a que todos estos cambios estarían después de 2 años y antes de eso no se podría realizar ninguna modificación. Entonces creo que por ahí la franja fue bastante mala, no constituye un aporte y además que en términos de comunicación política, hoy en día es más importante en términos de alcance que incluso que la televisión, que llega a un público en concreto, que yo diría son personas mayores de 50 años, las redes
sociales, las redes digitales, son mucho más efectivas al momento de hacer campaña. Entonces yo creo que si hubiese que destacar algo en el contexto de esta campaña por el cambio de la Constitución, el rol primordial lo han tenido las organizaciones sociales, incluso las personas que de forma activa han utilizado sus redes sociales para informar respecto al proceso y también para hacer propio las actividades de agitación y propaganda en relación a la importancia de votar, y que desde ahí se muestran diversas posiciones al respecto. Creo que a diferencia de otras elecciones de América Latina, incluso a nivel mundial, está la masificación de la votación en torno al apruebo, que las fake news no lograron permear con la profundidad que lo han hecho en otros plebiscitos, por ejemplo en el Brexit, por ejemplo en el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia. No obstante eso, mañana domingo vamos a ver los resultados, que yo creo que más allá del resultado de la apruebo convención constitucional hay que mirar también con atención cuántas personas son las que van a votar. Ese es un elemento importante, y con qué porcentaje se va a imponer la posición de la apruebo y la convención constitucional. Yo creo que esos serían dos factores a tener en consideración en relación al éxito que podría haber tenido la campaña de movilización en torno a este proceso constituyente. Javier, cuando hablamos de este plebiscito, o sea, no podemos eludir de alguna forma lo que fue, lo que ocurrió el 18 de octubre del año 2019, que da pie e inicio a todo este proceso como constituyente. Por ahí algunas personas han catalogado este hecho que ocurre este día viernes 18 del año pasado, de estallido. Algunos lo han definido como una revuelta popular, y ayer escuchaba a Tomás Mulián que decía que era una rebelión popular. Según tu criterio, ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué ocurrió este 18 de octubre del año 2019? ¿Qué fue? ¿Fue una planificación a gran escala? ¿Fue la convergencia de la acumulación de alguna forma de toda la rabia, la frustración de este sistema? ¿O cómo podríamos caracterizar lo que fue el 18 de octubre? Sí, yo concuerdo con la nomenclatura que actualmente está utilizando Tomás Mulián, también el profesor Sergio Grech, en caracterizar esto como una rebelión popular, una rebelión social. Pero creo que ese análisis solo es posible realizarlo ahora, porque en un primer momento se asemejaba mucho, y por eso incluso nosotros utilizamos mucho el vocablo de revuelta, porque se asemejaba a la revuelta La Chaucha del año 49, después se asemejó a la revuelta que se conoció como Batalla de Santiago, aunque se extendió por más ciudades como Concepción, como Valparaíso, que es la del 2 de abril de 1957. Entonces creo que ahora, por las características que ha tenido la radicalidad, yo diría algunos elementos a considerar de por qué llamarlo rebelión y no una mera revuelta o un mero estallido. Es primero por la radicalidad de las demandas, o sea, la profundidad de las demandas, que si bien se inicia el primer día con el alza del valor del pasaje de metro, rápidamente se va elaborando un petitorio que yo diría no de forma centralizada, pero que a lo menos cuestionaba o impugnaba el modelo neoliberal en términos de las consecuencias económicas y sociales generadas por el mismo, pero también el régimen transicional, que esta frase no son 30 pesos, son 30 años, en las cuales hemos tenido un régimen de democracia restringida, donde a las grandes mayorías populares se nos ha privado de tomar decisiones. No existen plebiscitos en general, no existen presupuestos participativos, iniciativas populares de leyes, referéndum revocatorio. Por ejemplo, si Piñera nadie lo quiere, no se le puede sacar a través de una elección tal como se le eligió. Entonces creo que ese cuestionamiento radical a la estructura del país hace que este fenómeno vaya más allá de una revuelta. Otro elemento que diría también que es importante es la duración de esta movilización. O sea, lo que hemos visto este 18 de octubre del 2020, la masiva movilización a un año de la revuelta popular, la intensidad que ha vuelto a recuperar la movilización todos los días viernes en Plaza de la Dignidad, y también las movilizaciones que se realizan a lo largo del territorio, y que yo diría que
se traducen en esta consigna mayoritaria en las personas que van a votar mañana de aprobar y luchar. O sea, como mañana aprobamos, pero vamos a seguir luchando, vamos a tener el conflicto abierto, creo que nos permiten hablar de que este es un proceso mucho más complejo, mucho más amplio, y que es una rebelión social y popular que está llevando a cabo un proceso constituyente, y que es un proceso constituyente que no se reduce al itinerario institucional, que esto de la ley 21.200, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, sino que también tiene una dimensión que es propia de las organizaciones del pueblo, incluso podríamos hablar de la ciudadanía en general, que es esta articulación desde los territorios, pero que va alcanzando, pretende alcanzar una articulación mayor a nivel comunal, a nivel regional, incluso nacional y plurinacional, y por otro lado, que está comenzando a discutir programas, es decir, cuáles son las demandas que queremos que queden consagradas no solo en la nueva Constitución, sino en el nuevo Chile que estamos construyendo. Entonces, yo diría que la complejidad que ha alcanzado el fenómeno iniciado en el 18 de octubre del 2019 nos permiten hablar ahora con justa razón de que estamos frente a un fenómeno más complejo que una mera revuelta o estallido, y que podemos hablar como una rebelión popular. Javier, una cosa que me estaba dando vueltas y que quería preguntarte es si es para ti válido, porque después de los sucesos pasados el 18 de octubre del 2019, ¿cierto? Después vino en noviembre este famoso acuerdo por la paz y la nueva constitución. Preguntarte a ti, ¿es para ti válido este acuerdo que en algún momento se llamó como una nueva cocina de la caja política, digamos? Y resuelve, según tú, esta disyuntiva de lo que se está pensando como construcción de un nuevo país, este Chile nuevo? Yo soy totalmente crítico del acuerdo por la paz y la nueva constitución por razones de forma, la forma en cómo se celebró, y por razones de fondo, por el contenido de la misma. Por razones de forma, yo creo que fue una cocina, y ahí lo que se está configurando es la nueva élite política. O sea, si vemos cuáles fueron los sectores que participaron, se incluyen hasta fuerzas del Frente Amplio. Y creo que eso es problemático, porque se transformó de alguna forma en un salvataje al gobierno de Sebastián Piñera, reconocido por los mismos actores que suscribieron el acuerdo por la paz y la nueva constitución ese 15 de noviembre a las 3 de la mañana. Y por otro lado también preocupa que algunos sectores, por ejemplo el Frente Amplio, específicamente Catalina Pérez, haya reconocido en un foro público y que está grabado que la razón por la cual ella al menos y su partido habría suscrito el acuerdo habría sido porque de lo contrario se amenazaba con un golpe militar por parte del ejército, de que los militares iban a salir nuevamente a las calles a asumir el control que el gobierno era incapaz de ejercer hasta ese entonces. Entonces creo que por un tema de forma es cuestionable ese acuerdo. Pero yendo al fondo también es cuestionable, y ahí yo diría, más allá del debate que uno podría dar sobre si la Convención Constitucional es una asamblea constituyente o no, hay un problema grave que vamos a tener al momento en que se instale la Convención Constitucional. Y es que esta, para tomar cualquier tipo de decisión, es decir, para aprobar cualquier nuevo artículo de la nueva Constitución, requiere un quórum de 2/3. Y eso significa que el derecho a veto que ha ejercido la minoría de la derecha sistemáticamente en el Congreso desde la transición hasta la fecha, es que eso se va a replicar en la Convención Constitucional. Por tanto, es un mal acuerdo, porque uno podría haber dicho, si van a legislar a espaldas del pueblo, por lo menos que el acuerdo sea bueno y nos permita disputar en una cancha en condiciones de igualdad. Lamentablemente eso no es así. Así que es por ello que considero que este fue un mal acuerdo. El tema es que nosotros nos movilizamos en contra de este acuerdo, pero también generó confusión el acuerdo al interior de las propias fuerzas populares y principalmente en las organizaciones sociales, que no hubo la iniciativa total, por ejemplo, convocar una nueva jornada de protesta como la de el 12 de noviembre, con ese llamado a huelga general encabezada por las principales organizaciones sindicales del país. Por tanto, creo que también hay que asumir nuestra derrota en ese momento de no lograr frenar el acuerdo y que se transformó en ley, y al plantearse un escenario cierto de plebiscito de entrada es que la mayoría de las organizaciones decidimos participar, aun cuando impugnamos su contenido, y hemos ido desarrollando una estrategia que podríamos decir de desborde del proceso institucional, y que eso se plantea en términos de cambiar
la forma en cómo se concibe este itinerario institucional, pero también creando una fuerza popular y social que nos permita efectivamente asediar el proceso institucional y cambiarlo en nuestro favor. Así que eso es lo que les podría comentar. Eh, Como tú señalas, Javier, muy bien, el hecho de que no existió la capacidad de articulación del mundo popular para dar respuesta a este acuerdo por la paz que a todas luces me acuerdo yo, en diciembre, enero, febrero también estaba bastante poco sostenido ese acuerdo, o sea, era bastante frágil en un inicio cuando se anuncia, luego diciembre con la serie de movilizaciones que continuaron, y marzo se veía bastante promisorio en ese sentido, con una gran concentración del 8M en Santiago y en todas las grandes capitales y ciudades de nuestro país, pero llegó esta pandemia mundial, llegó a nuestro país y da la impresión que esto fue como un agente que se utilizó políticamente, el tema de la pandemia, para frenar un poco o congelar la movilización social. Eh, Según tus palabras, estábamos hablando de una utilización política de esta pandemia, según, no sé, que tengamos toque de queda de alguna forma, cuando la gente no transita mayormente en la noche. Para, para tu opinión, ¿estamos hablando de una utilización política de la pandemia? Sí, sin lugar a dudas, vino a representar un salvataje al gobierno de Sebastián Piñera, que marzo, como tú mencionabas, marcaba el inicio de fuertes movilizaciones iniciadas por la movilización de las compañeras el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eh, y por supuesto que ha sido utilizado políticamente por el gobierno. Si recordamos los primeros meses, incluso Piñera trató de mejorar su imagen pública demostrando un manejo exitoso de la pandemia. Lamentablemente para el pueblo, las consecuencias de ese mal manejo han sido catastróficas. Más de 15.000 personas han fallecido producto de la pandemia. Tenemos una de las mayores tasas de contagio y de mortalidad a nivel mundial. Pero creo que lo único bueno de ese proceso es que a pesar de la instrumentalización por parte del gobierno de Piñera que le ha permitido mantener los militares en las calles hasta el día de hoy, y que incluso hay un decreto que extiende el estado de catástrofe hasta marzo del 2021, es que las movilizaciones han vuelto a realizarse. Y creo que progresivamente Plaza de la Dignidad, como hito de esta protesta, aunque no es el único lugar donde se protesta, ya que sabemos que en los distintos territorios a lo largo del país se protesta en otros puntos, creo que solo ha sido una interrupción del proceso de rebelión popular y no lo ha asfixiado. Entonces creo que esa subjetividad que se ha demostrado en la lucha, pero que también en torno a encuestas que manifiestan de que creen que las movilizaciones van a seguir, creo que nos permite pensar un mejor escenario. Sobre lo último que mencionaba respecto al toque de queda, a mí me parece que lo que está aprovechando a hacer el gobierno Sebastián Piñera en línea a los proyectos de ley que ha presentado, por ejemplo, el proyecto de ley que modernizaba el sistema de inteligencia que le permitía configurar el concepto de enemigo interno para efectos de que las Fuerzas Armadas inicien labores de investigación respecto a los mismos. Sabemos que hoy día lo hacen, pero es lo que se denomina información residual y es ilegal. Lo que se buscaba era legalizar esa práctica. Es que con el ejército en las calles han podido desplegar y continuar el trabajo realizado en los primeros 10 días de iniciada la rebelión popular, del 18 al 28 de octubre del 2019, cuando tuvimos un estado de excepción constitucional, pero que en este caso fue de emergencia por la conmoción pública ocasionada. Así que yo creo que lo que ha apostado el gobierno de Piñera es que las Fuerzas Armadas puedan familiarizarse con labores de orden público propias de las doctrinas de seguridad nacional, en la cual el principal enemigo no son fuerzas externas, sino que es el propio pueblo organizado. Y eso es un factor que vamos a tener que tener en consideración y sin lugar a dudas es un tema que debemos instalar en la discusión de la nueva Constitución respecto a cuál es la forma en cómo concebimos las funciones de las Fuerzas Armadas y también de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Creo que eso es lo que podría comentar sobre esa pregunta. Oye, interesante ahí el último punto, porque recordar que la semana pasada este descubrimiento de un carabinero infiltrado en una población en Santiago, ¿cierto? Y como de alguna manera el Estado se está infiltrando en las organizaciones sociales. Entonces es importante el punto que tú estás planteando en el último que hablaste. Oye, chicos, vamos a ir a un pequeño corte musical. Recordarles a todos que están acá en sintonía de la esquina del 6, por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, y hoy acompañados por Javier Pineda, abogado, en esta conversación en la esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del día. Vamos a esta pausa y luego seguimos conversando. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del día y a través de nuestros canales en internet, YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Hoy en este programa nos acompaña Javier Pineda, abogado, y ahora que día domingo que están pasando este programa en la radio, estamos seguramente a full con el proceso, con esta votación en el que decidimos los chilenos si es que aprobamos o rechazamos la escritura de una nueva constitución.
Y a través de eso me gustaría aprovechar la oportunidad que estamos con Javier para preguntarte, Javier, que nos ilustraras un poquitito a quienes todavía tal vez le quede alguna duda en estas horas que van quedando para la votación. ¿Qué vendría siendo estos dos organismos que se plantearon en este acuerdo por la paz y la nueva constitución para redactar la propia constitución, que vendría siendo la convención mixta y la convención constituyente? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Así como si lo podría resumir en pocas palabras. Sí, efectivamente los mecanismos responden a la pregunta: ¿cuál es el órgano que va a redactar la nueva constitución? La convención constitucional mixta es aquella conformada, mitad de sus miembros serían parlamentarios del Congreso actual, es decir, saldrían de la Cámara de Diputados y del Senado, y la otra mitad sería electa mediante sufragio popular, tal como se eligen los diputados. ¿Por qué se planteó esta propuesta? Porque de esa forma el poder político actual tiene control respecto a lo que de allí salga. ¿Cuáles son los problemas de este órgano? Uno es que los parlamentarios se supone que tienen que seguir legislando. ¿Cómo van a legislar si la mitad de ellos va a estar en otro espacio? Esa es como una primera pregunta material que va a impedir el funcionamiento de este. Y otra importante es que no se cumpliría con las reglas de paridad, puesto que en el Congreso actual menos de un cuarto de los congresistas son mujeres. Por tanto, sería imposible cumplir con los criterios de paridad. La otra opción es la Convención Constitucional Mixta, y esta está conformada por 155 miembros que van a ser electos solo con la función de redactar la nueva Constitución, y van a ser electos mediante el sistema de elección bajo el cual se eligen diputadas y diputados. En este caso también aplican algunas reglas de modificación sobre paridad y participación de las listas de independientes. Pero yo diría en resumen, la principal diferencia es que en la mixta están los parlamentarios actuales que tienen menos de un 5% de tasa de aprobación, y en la Convención Constitucional todos los miembros van a ser electos por la ciudadanía para efectos de escribir la nueva Constitución. Javier, con respecto al escenario o las tácticas que existen desde el mundo popular, quizás se puedan sintetizar. Hay algunos que plantean el hecho de crear una asamblea constituyente paralela durante este proceso. Por lo menos acá en Viña del Mar se va a hacer una consulta sobre estos órganos, ¿ya? Estamos claro que todos vamos por el apruebo, pero se va a hacer una votación de manera virtual en la cual la última opción vendría siendo la Asamblea Constituyente, la que tanto anhelamos y que tanto deseo de alguna forma se levantó a través de las movilizaciones nacionales de todos esos días del 2019 y también inicio del 2020. Pero también está la complicación de que qué pasa, quién se hace cargo de esa asamblea constituyente, qué poder de alguna forma del Estado va a hacer carne los deseos de los ciudadanos, que legítimamente lo pueden contener todos esos deseos ahí, o esa nueva realidad, nueva sociedad chilena a través de una constituyente elaborada 100% por los ciudadanos. Pero ¿quién se hará cargo de eso? ¿Quedará como letra muerta? ¿Cuál de alguna forma vendría siendo una opción? O sea, estamos claros que la ciudadanía mañana se va a pronunciar, ojalá y esperemos que tengamos una alta votación, pero es un proceso que de alguna forma le da legitimidad al hecho de la votación. Entonces tampoco nos podemos como restar de ese proceso, aunque tengamos todas las trabas o letras chicas que se le han impuesto. Entonces, según tu rol también dentro de Unidad Social, ¿cuál vendría siendo la estrategia y táctica que debiera tener el mundo popular para que sus sueños y anhelos de mayores derechos y mayores oportunidades en esta sociedad tan desigual en la cual estamos, producto de esta constitución y toda la serie de amarres, logremos revertirlo de manera coherente, de manera que exista un plan de lucha, porque estamos claros que vamos a tener que seguir luchando si la lucha no se acaba
Aquí ni siquiera la Constitución es la varita mágica que va a solucionar los grandes problemas sociales que tenemos. Sí, mira, para responder la pregunta que es bastante compleja, voy a tratar de clarificar la forma en cómo entendemos el proceso constituyente para poder después comparar las distintas apuestas que hay sobre el mismo. Entonces, respecto al proceso constituyente, hay una dimensión institucional y una dimensión popular. La dimensión institucional está marcada por el itinerario fijado por la Constitución y el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que establece este plebiscito el 25 de octubre. El 11 de abril se eligen los convencionales constitucionales bajo el sistema de elección de la Cámara de Diputados con algunas modificaciones en materia de paridad y de listas independientes. Luego, esa convención constitucional va a tener el plazo de hasta un año para redactar la nueva Constitución, es decir, se debería instalar a finales de abril del 2021 y debiese funcionar hasta abril del 2022, y luego de eso va a haber un plebiscito de salida con voto obligatorio para ratificar o rechazar la nueva constitución que salga de ahí, y que eso debiese realizarse en junio del 2022 aproximadamente. Los que proponen una asamblea constituyente libre y soberana paralela a este camino institucional, lo que plantean, y me imagino que es por lo que han escrito algunas organizaciones, es desconocer la existencia de la Convención Constitucional y conformar, nadie sabe cómo ni bajo qué sistema electoral, una propuesta de asamblea constituyente libre y soberana. Y ahí, en términos materiales, tratando como hacerse cargo de una táctica que lleve a un resultado posible, es que esa asamblea se declararía en alguna forma en rebeldía respecto a la Convención Constitucional que va a estar redactando la nueva Constitución y que va a contar con el respaldo popular el día de mañana, o hoy día en el caso de quienes nos están escuchando. Entonces, si hay mucha gente que participa, la Convención Constitucional de alguna forma igual va a estar legitimada. Por tanto, yo creo que no va a haber posibilidades tácticas de levantar un organismo paralelo a la Convención Constitucional. Por eso lo que nosotros hemos ido desarrollando como apuesta táctica para el proceso constituyente, esta idea de desborde del proceso constitucional. Porque el gran problema de la Convención Constitucional recae en este quórum de los 2/3. Es decir, todas las decisiones, como mencionaba, de la Convención Constitucional van a tener que ser adoptadas por los 2/3. Por tanto, un elemento importante es que las organizaciones sociales y populares tengan representantes en la Convención Constitucional. Y eso va a significar ir a las elecciones, y el principal mecanismo que va a existir para las organizaciones es la constitución de listas de independientes, como un mecanismo cierto mediante el cual pueden llevar candidaturas y hacerlas competir en igualdad de condiciones formales, porque siempre sabemos que no van a tener el mismo apoyo en los medios de comunicación y tampoco van a tener el mismo financiamiento por parte de personas que tengan dinero, por eso formal, pero van a poder competir en igualdad formal frente a los partidos políticos en las elecciones del 11 de abril. Y por otro lado, una vez que comience a instalar la Convención Constitucional, cuando hablamos de desborde, es tratar de eliminar ese quórum de los 2/3. ¿De qué forma podría hacerse? Una de las alternativas, que no es la única, se pueden pensar en otras, es que una vez que se entrampe el funcionamiento de la Convención Constitucional, porque ninguna fuerza es capaz de alcanzar los 2/3, en lugar de que estas materias que no alcanzan el quórum de 2/3 no queden en la nueva Constitución, lo que planteamos nosotros es que exista un plebiscito intermedio, dirimente o de disensos. Por ejemplo, si en la Convención Constitucional una opción es que exista una sola Cámara de poder legislativo y otra opción es mantener la Cámara de Diputados y el Senado, si ninguna de ellas alcanza el quórum de los 2/3, lo que debiese ocurrir es que la ciudadanía se pronuncie y elige una de esas dos opciones para que la Convención Constitucional la siga trabajando. Eso es algo posible, es algo real, pero que va a requerir, para cambiar el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que las fuerzas populares estén movilizadas y con claridad respecto a lo que quieren. Por tanto, ahí viene la otra dimensión que mencionaba, la que expliqué, la dimensión institucional, y que también ahí va a estar en discusión el reglamento y formas de funcionamiento de la Convención Constitucional. Pero respecto a las formas populares de expresión en el proceso constituyente, es importante cumplir con dos objetivos. Primero de ellos es mejorar, potenciar, fortalecer las articulaciones de las organizaciones del mundo popular y social,
a nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional y plurinacional. Y por otro lado, hay un objetivo importante, es que la tarea que se inició con las asambleas territoriales y con los cabildos, en términos de discutir cuál es el nuevo Chile que queremos en términos de demandas, de programa, existe un espacio de síntesis de esas distintas propuestas desde los distintos territorios. Y que eso nos permita elaborar los pilares de la nueva Constitución, que no se van a reducir solamente en el nuevo texto constitucional, en el librito azul que han visto que se ha estado vendiendo antes de la pandemia y que fue bastante comprado, sino que también ordenen toda la institucionalidad y las normas de Chile. Porque si cambiamos la Constitución, por ejemplo, en materia de cómo pensamos la educación, después tenemos que cambiar las leyes posteriores, y eso va a ocurrir en materia de salud, seguridad social, incluso los poderes del Estado. Para eso, para lograr esos dos objetivos de mejorar los niveles de articulación y mejorar los niveles de discusión programática, es que hemos levantado una propuesta de Asamblea Popular Constituyente. Pero esta propuesta de Asamblea Popular Constituyente no es paralela a la Convención Constitucional en términos de que no dialoga y son espacios totalmente separados, sino que se concibe como un espacio donde las organizaciones populares y sociales de forma autónoma van a poder discutir sobre el programa, sin embargo va a tener una apuesta táctica de asediar el proceso institucional y no dejar que esta nueva constitución sea solamente redactada por las 155 personas que sean electas para dicha función. Por tanto, ese rol de asedio debiese permitirnos destrabar el funcionamiento de la Convención Constitucional, establecer esta idea de plebiscito dirimente o de disenso y hacer posible el objetivo del proceso constituyente, que no es un mero cambio a la Constitución, sino es cambiar los pilares de la sociedad chilena en materia de desmantelar el sistema neoliberal que ha tenido consecuencias catastróficas para la vida de millones de chilenas y chilenos, y por otro lado también ampliar esta democracia restringida propia del acuerdo de la transición. Entonces me extendí un poco, pero creo que ese es el panorama más o menos completo que estamos imaginando en torno a cómo poder implementar una táctica de desborde del proceso institucional donde sea efectivamente el pueblo en su conjunto el protagonista de la redacción de la nueva Constitución. Oye, no, estuvo buena la ampliación, pero dentro de lo mismo, me quedo así como dando vuelta un concepto que dijiste, que tiene que ver con estos espacios de síntesis de ideas, me imagino, ¿no? Como de estas ideas que podrían salir de esta Asamblea Popular Constituyente de la que tú nos hablas, y preguntarte cómo crees tú, siendo que son organismos que pueden ser paralelos y que trabajen en conjunto, de qué manera esta información o esta síntesis de ideas podría llegar a los constituyentes que estén participando en futura convención constituyente. Lo que nosotros Oye, esto imaginamos... un poquitito para terminar la idea también. La idea es como, si bien es cierto, diputados y senadores visitan los territorios cada cierto tiempo, se supone, para averiguar acerca de las problemáticas que hay en los territorios. ¿Esto sería algo similar? O sea, tener un contacto directo con quienes participan en la redacción de la Constitución. Yo diría que va mucho más allá de eso. Respecto a la síntesis, lo que nosotros nos estamos imaginando respecto al proceso de Asamblea Popular Constituyente es que debiesen existir asambleas comunales constituyentes y asambleas sectoriales constituyentes como espacios de base del primer ejercicio de síntesis de estas propuestas. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay distintas asambleas territoriales, organizaciones, juntas de vecinos, organizaciones feministas, las distintas comunas del país. Supongamos el caso de Viña del Mar. Hay distintas organizaciones, lo que planteamos es que esta Asamblea Popular Constituyente debiese tener un hito que podría dividirse en varias jornadas, pero a lo menos un hito a nivel comunal, donde se discutan los distintos temas propios de una constitución, más allá del texto constitucional, en perspectiva de las cuales son las bases y pilares del nuevo ordenamiento político, social, económico, jurídico de Chile, y que eso sea discutido a nivel territorial, que esos territorios definan sus delegadas y delegados para que vayan a un encuentro nacional plurinacional, donde se sintetice luego a nivel nacional, plurinacional, las propuestas que surjan desde los territorios, pero también mencionaba los sectores. ¿Por qué? Hay organizaciones que tienen mayor expertise en algunos temas. Por ejemplo, la Confusam, la FEMPRUS, los comités de usuarios, el Colegio Médico han desarrollado una perspectiva mucho más profunda respecto a cómo se podría concebir el derecho a la salud. Por tanto, creemos que debiesen también realizarse
asambleas sectoriales constituyentes de la salud, educación, derechos humanos, migrantes, Fuerzas Armadas, orden y seguridad pública y de distintas índoles con aquellas organizaciones que han trabajado más esos temas para poder profundizar el debate. Y eso debiese sintetizarse en un encuentro que nosotros pensamos que sea presencial, donde se reúnan las delegadas y delegados y pueda salir algún documento que sintetice esos pilares de la nueva Constitución y que, si así lo estima pertinente, ese espacio se pueda mantener en un estado de funcionamiento permanente. Entonces, claro, funcionaría paralelamente, pero no con un objetivo desligado del proceso institucional, sino precisamente para asediarlo. Y la forma de comunicación yo creo que son distintas. O sea, por un lado van a haber mecanismos formales de diálogo que van a estar desarrollados principalmente por lo que se acuerda en el reglamento de la Convención Constitucional. Y ahí hay asambleas, o sea, ahí pueden haber audiencias temáticas, rendiciones de cuentas de los convencionales en sus territorios, la posibilidad de que existan iniciativas constitucionales populares donde una determinada cantidad de gente puede instalar algunos temas en la Convención Constitucional. Hay distintos mecanismos que pueden garantizar, pero yo creo que lo más importante va a ser el nivel, el plan de lucha en términos de movilización que pueda utilizar este espacio de Asamblea Popular Constituyente. Y ahí creo que hay que tener como en el horizonte que la huelga general es la principal herramienta en el estado actual, el periodo político actual, con el que contamos las trabajadoras y trabajadores, y creo que eso es algo a tener presente para efectos de marcar un punto de ruptura. O sea, si el acuerdo por la paz y la nueva Constitución nació luego como respuesta para contener la fuerza movilizadora de la huelga del 12 de noviembre, creo que eso hay que tenerlo en consideración si es que queremos seguir corriendo el cerco sobre esa materia. Javier, bueno, te escucho y hay muchos puntos de coincidencia con los planteamientos que el historiador Sergio Grés ha realizado. Por lo menos acá en Viña del Mar hubo un encuentro que organizó el movimiento Viña de los Cerros y hay muchos puntos de coincidencia con Sergio Grés. En función de lo que estás como explicándonos, lo cual se infiere que son saltos importantes en los niveles de organización del pueblo chileno con sus distintas expresiones, ¿ya? Se han creado en algunos lados cabildos, por otro lado asambleas territoriales, por otro lado también hay organizaciones que hace un montón de tiempo vienen empujando e impulsando. Están las organizaciones del mundo civil, Confusan, la CUT, una serie de organizaciones. Pero una de las cosas que ha ocurrido, y me imagino, ya, yo no soy especialista en esta materia, pero la dispersión de organizaciones es producto también de los puntos que tiene esta constitución en la cual busca dispersar cualquier tipo de organización. O sea, solamente pensar a los profesores que no pueden de alguna forma dar una pelea nacional unificada, más bien tienen que hacerlo a través de las 300 y tantas comunes que existen en nuestro país, y ahí se dispersa un poco la capacidad de negociación que pudiera tener como ejemplo los profesores, ya que no están de alguna forma amparados bajo el Estado y el Ministerio. Eso como para graficar un poco esta fragmentación del mundo social. ¿Para qué decir las juntas de vecinos? Las unidades vecinales pueden tener 3 juntas de vecinos y además otras organizaciones, pero no existe de alguna forma el espacio para articularse. Ya no hay diálogo entre, no sé, una asamblea territorial, una junta de vecinos, un club deportivo o un centro cultural. No dialogan, más bien lo que ocurre en la base social es la tendencia hacia la dispersión, cada uno por su lado, individual, organizaciones de ese tipo. Aunque existe una mayor creación de este tipo de organizaciones, recuerdo un estudio de la Universidad Católica en este sentido, pero de alguna forma existe y se manifiesta una gran dispersión de las organizaciones de base del pueblo chileno. Y en cambio estamos en un proceso histórico en la cual necesitamos dar paso de generación o creación de organizaciones populares de mayor densidad, de alguna manera. Entonces, en función de esta dispersión, desde la experiencia que tienen ustedes, de alguna forma hay algunos tipos de
de principios orientadores con respecto a esto, porque claro, no hay que llegar y sentarse y ponernos de acuerdo todos. De hecho, eso es lo complicado, ponernos de acuerdo. Y también ahí afloran los personalismos, empiezan a aflorar una serie de cosas, de conducciones que muchas veces alejan. Entonces, en función de esto, de alguna forma, de la experiencia, de lo que está promoviendo Unidad Social, ¿cómo podemos darle solución a esto? O sea, ¿cómo podemos torcer de alguna forma la mano a esta cuestión que ha sido elaborada con propósito de dispersar el pueblo? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cuál es la instancia que han pensado ustedes? Bueno, comentan la gran asamblea comunal, algo como que Gabriel Salazar también ha hecho referencia, pero en la práctica hemos visto que ha sido difícil la capacidad de articulación del pueblo. Sí, comparto el análisis. Creo que no tenemos soluciones a eso, pero creo que hay que seguir insistiendo en la unidad del pueblo y levantar estos espacios. O sea, siendo bastante sinceros, si hay desconfianza y hay personas, organizaciones que se restan de dar estos debates, no hay mucho que podamos hacer, no hay coerción respecto a esta. Y lo que sí yo creo que se puede garantizar en un proceso de asamblea popular constituyente para efectos de que exista voluntad de participar en estas, tener las reglas del juego claras y tratar de no ser egoísta en términos de quién va a ejercer la representación en estos espacios, por ejemplo, a nivel nacional. Y en virtud de eso también creo que una cuestión que no estamos acostumbrados desde las distintas organizaciones a ser minoría. Y creo que algunas organizaciones se restan cuando saben que no van a convencer al resto respecto a sus propias tesis sobre cómo se debiese avanzar. Entonces creo que un primer acto de honestidad respecto a un proceso de articulación es reconocer que en el pueblo conviven distintas tesis sobre cómo enfrentar la coyuntura política actual, aun cuando hayan intereses de clases similares, hay diferentes formas de comprenderlo, pero creo que la señal que se quiere dar con la Asamblea Popular Constituyente es que podamos dialogar en torno a cuál es el programa de esta nueva constitución e intentar llegar a acuerdos mínimos respecto a cuáles son los momentos en que debemos realizar determinadas acciones de protesta para hacer eso posible. Yo creo que las primeras semanas de la rebelión popular se demostró esa voluntad de unidad y de movilizarnos en conjunto en algunas fechas clave. Creo que esos pisos mínimos podrían permitirnos hoy en día tratar de construir. Creo que las confianzas no se van a subsanar en un par de meses a pesar del escenario político actual, pero creo que las organizaciones debiésemos entender que nuestra única posibilidad de tener algún resultado favorable para el pueblo trabajador es a través de la unión en espacios que nos permitan profundizar el diálogo programático y también en encontrar fechas comunes de movilización. Y creo que eso es una apuesta, o sea, si hay organizaciones que deciden restarse por desconfianza es una posibilidad, pero creo que lo que hay que tratar de apuntar es generar ese diálogo y apostar a que la diversidad de las organizaciones populares se exprese en un espacio como la popular constituyente, pero más allá de esas soluciones no podría darte. Bueno, chicos, recordarles a todos que estamos conversando acá con Javier Pineda, abogado. Están en sintonía de la Radio Extremo 96.1 FM del dial en la esquina del 6. Así es que ahora vamos a irnos a un pequeño corte musical. Ya a la vuelta ya volvemos con el último bloque de la esquina del 6.
estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del dial. A ellos los pueden buscar en su Facebook Extremo Comunitaria y a nosotros, nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Por este lado está Jaime, por el otro lado Sebastián, y hoy nos acompaña Javier Pineda. Oye Javier, ya entrando de lleno en este último bloque del programa, quería que nos hablara un poquitito acerca de tu medio. Sabemos que tienes un medio de comunicación que se llama Convergencia Medios, explicando un poquito de qué se trata este proyecto. Sí, Convergencia Medios es un proyecto que hemos levantado en conjunto a varias compañeras y compañeros. Ya tenemos 2 años de existencia y el cual se plantea como una superación de algunos medios que teníamos anteriormente, como el semanario Aurora Roja, revista Caminando, incluso en su momento el Polémica. Y lo que tratamos de construir es una visión popular y tratar de difundir aquello que no se difunde por los grandes medios. Entonces, en términos de caracterización de la labor que hacemos, informamos lo que realiza los sectores populares y por otro lado analizamos lo que está ocurriendo en el bloque dominante o eventos de mayor contingencia nacional. Principalmente somos un medio digital que está basado en redes sociales, una página web, y creemos que una cuestión clave por parte de las organizaciones del pueblo es tener su propia versión de los hechos y su propia forma de ver el mundo. Y creo que un medio de comunicación es un pilar fundamental para romper con el monopolio discursivo que se ha instalado en nuestro país debido a la concentración de la propiedad respecto a los medios de masa, y hemos visto que en la rebelión popular estos medios populares han sido claves para mantener informadas a las personas sobre los distintos acontecimientos, sobre la brutalidad policial, sobre el mal manejo de la información en los medios de comunicación de masa. Y otro elemento importante que hemos desarrollado es una articulación con más medios. Y ahí también hacemos parte de Ecos del Pueblo, que de hecho vamos a tener un programa el día de mañana, donde convergemos distintos medios de comunicación popular que tenemos matices respecto a algunas líneas editoriales, pero que tenemos como punto en común algunos de estos elementos que te mencionaba, de informar las luchas populares y también de denunciar lo que están realizando desde el bloque en el poder. Eso es lo que podría comentar sobre Convergencia Medios. Bueno, somos parte también de un proyecto comunicacional que es Aurora Medios, y también la Radio Extremo también, que nos ha dado cabida. Ha sido importante la labor de difusión, de chequear también las noticias que se están subiendo. Ha sido una labor súper importante, enriquecedora, de estar, como claro dice Javier, señalando la otra versión de los hechos, en función de esto mismo, de señalar o de ir como creando los medios de comunicación popular. Convergencia Medios tiene 2 años de funcionamiento. Ya ha visto de alguna forma el tránsito que ha ocurrido con respecto a esto, porque claro, nace antes del estallido social y cumplió una función vital de información en la revuelta popular o la rebelión popular que ocurrió en octubre del año 2019. En función de eso, Javier, ¿hacia dónde apuntan los esfuerzos hoy en día de los medios de comunicación? ¿Hacia dónde hay que ir como superar un poco esta dispersión también comunicacional, en la cual es necesario crear medios de comunicaciones, así como lo hicieron en el siglo XX las organizaciones del mundo popular, del pueblo, de los obreros, que tenían sus periódicos, tenían incluso su radio por ahí, Radio Tierra, en algún ligado al mundo de las mujeres? No sé cómo, hacia dónde vamos. Tenemos que nuevamente formar radios, televisión, o nuestro nicho es las redes sociales. ¿Hacia dónde apuntamos? Mira, nuestra visión es crear un complejo comunicacional en la cual debiese trabajarse una línea editorial que nos permita aparecer en multiformatos. Yo creo que un desafío que hay desde los medios populares es tratar de
avanzar a un formato de televisión digital, que es posible. O sea, hay concesiones hoy en día de TV digital donde los medios podríamos tener espacio, pero creo que ahí hay que desarrollar capacidades técnicas que se podrían encontrar sin mayor dificultad, pero el principal problema está siendo el presupuesto. Y ahí creo que si uno quiere mantener un medio de comunicación que tenga en condiciones de dignidad a sus trabajadores y trabajadoras y que pueda tener un alcance mayor, implica que las organizaciones sociales, populares, la financien. Y que entendamos que la comunicación es un rol importante a desarrollar y esta tiene que ser desarrollada con la mejor calidad posible, aún interpretando la realidad desde nuestra trinchera. Entonces creo que hay una cuestión, por ejemplo, de interpelación que se podría hacer a las organizaciones sindicales que manejan mayores presupuestos. O sea, si hoy día el Colegio de Profesores, Confusam, algún sindicato de la minería, la Unión Portuaria, debiesen tener como prioridad financiar un medio de comunicación que tenga una línea editorial propia de las organizaciones populares y que tenga un formato que vaya más allá de los medios digitales. Yo creo que, claro, las redes digitales se mueven bastante, son uno de los principales mecanismos de información, pero creo que también hay que avanzar hacia la televisión, hacia programas de radio, y creo que ahí también un paradigma que cambia un poco en el siglo XXI es que quizá no es necesario que cada medio tenga su radio, pero perfectamente podríamos tener una radio oficial donde convivan distintos medios de comunicación y que me imagino que es un poco la experiencia que han tenido ustedes con Radio Extremo. Nos imaginamos que esa acción colaborativa podría darse a través de una televisión digital, una radio comunitaria y otras cuestiones de esa índole que nos permitan la construcción del complejo comunicacional. Chicos, ya estamos en el final del programa, así que quería pedirles a ambos sus últimas reflexiones con respecto a los dos temas base que hemos tenido en este programa de hoy, en la esquina del 6, que es una reflexión respecto a lo constituyente y lo otro con respecto a los medios, que es lo último que estuvimos conversando. Parte, Seba. Ya, tenía el micrófono apagado. Nada, o sea, bueno, el proceso de mañana es histórico, es un proceso que se inicia ya el día 26, ya vamos a ver por una parte ya los resultados y también la cómo se van a desplegar los partidos tradicionales, vamos a ver una serie de figuras, candidatos, quizás vamos a ver también cómo uno que otro se va a ir como desmarcando, pero creo que es importante el hecho de que puedan haber independientes y bueno, también una discusión larga que quizás da para un programa solo, el hecho de los escaños reservados para los pueblos originarios, si es válido o no, porque también el mundo o los pueblos originarios también tienen sus propias formas de deliberación, que quizá con los escaños reservados estamos como balsamente, así por decirlo, como en jerga así popular, sumándolo a este proceso sin que ellos propiamente tengan sus propios procesos para tomas de decisiones. Así que nada, pues un proceso bastante importante, bastante rico, bastante dúctil en mirada y que se inicia. Pues. Y interesante también la propuesta que está emanando Unidad Social de armar esta Asamblea Popular Constituyente, porque en esta relación que busca graficar de alguna forma las relaciones de poder que es la Constitución. O sea, obviamente que el sector de la derecha la tiene bastante clara en ese sentido y ellos van a dar una disputa en este escenario. Quizás pueda, con la fuerza y la pujanza que tengan, poner varios puntos en la mesa y es importante que las organizaciones populares estemos ahí en ese escenario para que podamos poner de relevancia lo que el mundo popular necesita hoy en día. Solicitarte lo mismo a ti, pues, Javier, unas últimas reflexiones respecto a los dos temas principales que tocamos hoy día.
Sí, mire, yo creo que las organizaciones sociales van a tener un doble desafío. Primero tienen que definir si van a querer participar o no en el proceso institucional y para eso van a tener que definir si van a llevar candidaturas propias o las van a delegar votando por otras personas que sean afines a las ideas que tienen. Ese es un primer debate que va a quedar instalado luego del 25 de octubre, es decir, de los resultados que se tengan el día de hoy por la noche. Y el otro desafío es de qué forma las organizaciones y las personas en general colaboramos en un proceso de mayor alcance, ya sea a través de esta idea de Asamblea Popular Constituyente, pero más allá del nombre, de qué forma las organizaciones potenciamos articulaciones mayores a nivel local, comunal, nacional, y por otro lado, de qué forma también vamos redactando, o más que redactar, vamos pensando este nuevo Chile con cuáles debiesen ser sus pilares programáticos y cómo eso dialoga con el resto de organizaciones del pueblo. Creo que esos dos desafíos van a estar a la orden del día y en ambos casos va a significar también una capacidad de elaborar un plan de lucha, puesto que si algo hemos aprendido de la rebelión popular inicial 18 de octubre es que nada se obtiene gratis y todo viene mediado por la lucha intensa del pueblo para arrebatarle a los poderosos aquello que nos han quitado durante todo este tiempo. Así que para eso es necesario que estos debates se vayan realizando en las distintas comunidades, puesto que el escenario, en caso de obtener un rotundo triunfo este día, solamente se va a mantener abierto y nos va a implicar y exigir que tengamos propuestas concretas sobre qué hacer en los días venideros. Así que eso, muchas gracias por la invitación al programa y saludar a todas las personas de Nueva Aurora y de Viña del Mar. Gracias a ti, Javier, por acompañarnos hoy día y bueno, destacar que sean todos bienvenidos a esta fiesta de la voluntad popular que es esta votación por la nueva constitución. Así es que recordarle a todos también que revisen sus datos electorales ahí en la página de consulta.cervel.cl porque se han producido algunos cambios de lugar de votación, entonces es interesante revisar siempre tus datos antes de salir a votar, estar con la paciencia porque lo más probable es que hayan filas en los locales de votación por el tema de la cantidad de gente que puede estar dentro de los mismos. Y las medidas sanitarias, obvio, por este tema de la pandemia del COVID-19. Así que harta paciencia, llevar tu lápiz azul y votar por la opción que estimes tú conveniente. Por mi parte me despido, hasta una nueva edición de La Esquina del 6. Chao Sebastián, chao Javier, muy agradecido de la presencia de ambos en este programa. Nos estamos viendo hasta una nueva edición de La Esquina del 6, acá por Radio Extremo 96.1 FM del Dial, a través de nuestros medios digitales, nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Chao Seba, chao Javier. Chao. Chao, chao, que estén muy bien.